Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Oberon Café. En este momento me presento, mucho gusto, Juan Esteban Suaterna Cabrera, gerente corporativo de estrategia de negocio de Oberon TCI. Hoy tengo el gusto y el placer de presentarles a un invitado muy especial. Es un experto de la seguridad en el sector de la salud en Colombia. Les presento a Diego Cuervo. Bienvenido, Diego. Gracias, Juan. Gracias por estar acá, gracias por permitirnos tomarnos este delicioso café para que podamos hablar un poquito de la seguridad, Diego, de cómo la analítica, cómo la inteligencia artificial empieza a ser parte importante de la seguridad. Diego, me gustaría que te presentaras, nos dieras un contexto. ¿Quién es Diego Cuervo? Gracias, Juan, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy Diego Cuervo, trabajo en el sector salud, en el área de seguridad hace 34 años y conozco algo de cómo es la dinámica de la seguridad en los hospitales, en el sector hospitalario, y cómo ha venido evolucionando a través de los años. Ok, Diego, en los episodios pasados, nosotros como Oberon TCI hemos venido siendo promotores de cómo la seguridad impacta negocio. Hemos venido trabajando proyectos muy interesantes al lado tuyo, en donde tú has sido pionero en el sector de la salud y empezamos a entregarle un valor muy importante al sector desde la seguridad, impactando el negocio como tal, llevando a cabo la tecnología, pero impulsando mucho la seguridad. Y en ese orden de ideas me gustaría hacerte una primera pregunta, y es: ¿qué significa humanizar la seguridad en el sector de la salud, Diego? Bueno, Juan, humanizar la seguridad en el sector de la salud básicamente es que el equipo de seguridad realmente entienda que detrás de cada uno de nuestros pacientes o de sus familias hay una historia. Esto quiere decir que nuestros auxiliares de seguridad dejan de vigilar y se vuelven cuidadores. Debemos proteger sin asustar. Debemos ser un apoyo para estos pacientes y sus familias, y debemos cuidar también al que cuida a los pacientes. Esto quiere decir que centramos nuestro servicio en las personas. Es decir, si bien tengo entendido, Diego, uno de los objetivos estratégicos y principales del sector es la humanización del paciente como tal. Nosotros desde seguridad en esta nueva ola estamos generando impacto en la humanización del paciente como tal. Sí, evidentemente los equipos de seguridad dejan de ser vigilantes, se vuelven gestores de riesgos y además se vuelven un acompañante del paciente y la familia. Desde el momento en que el paciente o su familia llega a una institución hospitalaria, el primer contacto que tiene es con uno de nuestros auxiliares de seguridad, de tal forma que el recibimiento debe ser diferente o diferenciador para que ellos sientan que están llegando a su casa, a un sitio donde los acogen con humanismo y con calidez. Ese es un punto bien interesante, Diego, porque uno principalmente, o en el tradicionalismo de la seguridad, no se jugaba un papel muy importante, y pienso que es uno de los diferenciales que hoy en día en algunos hospitales se ve, de poder encontrar esa mano amiga desde el punto de vista de la seguridad, y que realmente haga sentir esa hospitalidad de como seres humanos dentro de una institución, que al final del día es complejo, porque pues llegan personas con dolores, llegan personas con angustias, y tener esa capacidad pues permite generar ese impacto en la gente. Bien interesante el tema. Agregado a esto, me gustaría hacerte otra pregunta, Diego, y es: ¿cómo la analítica de datos ha ayudado a los hospitales a reducir riesgos y tomar decisiones? La analítica apoya a la gestión del hospital básicamente en que dejamos de ser áreas reactivas para ser áreas de prevención, basados en los datos. Entonces,
La seguridad tradicional es tener un sinnúmero de cámaras que cubren nuestras áreas, pero nos volvemos reactivos. Cuando pasa el evento, acudimos a esas cámaras o esas grabaciones para saber qué pasó después de lo que pasó. Con la analítica de datos, la cámara nos avisa y nos volvemos preventivos. Entonces dejamos de correr detrás del incidente para adelantarnos a ese incidente, de forma tal que el incidente no ocurre. Nosotros podemos prevenir que eso pase. La cámara nos avisa, nosotros activamos protocolos y el incidente no se lleva a cabo. Eso nos ayuda a tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, si tenemos analítica de aforo, si tenemos analítica de conteo de personas, si tenemos analítica de reconocimiento facial, las direcciones de seguridad pueden tomar esas decisiones basadas en esos datos y volver más estratégico y más eficiente su dispositivo de seguridad. De forma tal que si la analítica nos muestra tendencias que en ciertas áreas y en ciertos horarios son más ocupadas, yo puedo mover mis fichas prácticamente para hacer cubrimientos en esas horas pico, en esas áreas, y las áreas que tienen horas valle, pues quitar esos dispositivos de seguridad y apoyar otras áreas para prevenir incidentes. Diego, qué interesante cómo la seguridad se ha venido transformando en los últimos tiempos. Nosotros como compañía, bajo tu liderazgo en el sector de la salud, hemos venido trabajando mucho el concepto de la analítica. Con Diego vinimos trabajando una serie de proyectos interesantes, como es el tema de aforo, como es el tema de identificación facial, en donde cruces de líneas, varias bioanalíticas que ya Diego ahorita me gustaría que nos comentaras muy rápidamente, pero no de la manera tradicional. Digo, cuando nosotros arrancamos en este contexto, donde la seguridad era visto como el último peldaño, si tú recuerdas, hace un par de años atrás, que el gran reto que tú viviste bajo este liderazgo era cómo nosotros buscábamos que la seguridad fuera estratégica. Y si bien recuerdas, teníamos una inversión allá de un dinero importante, donde decíamos nosotros coloquialmente, hay un Ferrari allá parqueado. Si recuerdas ese momento y cómo ha sido como esta experiencia que hemos tenido a través de estos últimos años sobre este nivel de analítica. Sí, Juan. Claramente la seguridad tradicional es la que se ocupa de tener un equipo de auxiliares de seguridad ubicados estratégicamente en unas instalaciones, tener un número de cámaras determinado de acuerdo a la necesidad, grabar y después revisar qué ha pasado. Con la analítica le damos un vuelco bien importante a la seguridad y evolucionamos a pasos agigantados. La analítica nos permite impactar transversalmente la organización, impactar el negocio y pasar de ser un gasto, como lo ven en la mayoría de las organizaciones, a ser una inversión. Nosotros con la analítica podemos prevenir, nos volvemos preventivos y no reactivos. Y en el caso puntual de los proyectos de los que tú hablas, por ejemplo el tema de aforo en las instalaciones del hospital, nosotros impactamos también el servicio, impactamos de forma positiva la experiencia de nuestros pacientes y sus familias. Entonces no solamente nos enfocamos en prevenir temas de seguridad, claramente estamos impactando servicio. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente tenemos unas cámaras instaladas en nuestras salas de espera, a las que les decimos previamente cuántas personas pueden estar en esa sala, y cuando el aforo llega al 80%, por ejemplo en el caso de nosotros, me manda una alerta en tiempo real para que yo tenga una reacción preventiva desde el área de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que la sala se me llene al 100%, yo puedo enviar recorredores de seguridad para que den charlas, den charlas en temas de emergencias, por ejemplo, a nuestros ocupantes,
para que den recomendaciones de seguridad, y a su vez le activa también al área de servicio unas alertas para que ellos activen sus protocolos y se anticipen al malestar de la gente por ese estrés que genera tener salas de espera llenas. Por otra parte, trabajamos basados en tickets, entonces sabemos, el sistema nos arroja unos cuadros de control que nos dicen cuántas veces se aforó la sala, en qué horario se aforó, cuál es la causa de ese aforo. Entonces, por ejemplo, podemos saber si hay retrasos en la atención del médico, si hay caídas del sistema, si el tema del aforo en la sala es por problemas de facturación, y eso en el ticket se va cerrando, y al final del periodo definimos en qué periodo cerramos, mensual, quincenal, revisamos este tipo de causas y podemos tomar decisiones al respecto. Entonces hablamos con las áreas involucradas para que esos problemas se vayan solucionando previamente. Con esto claramente estamos impactando positivamente la experiencia de nuestros pacientes y de nuestros visitantes, y desde el punto de vista de seguridad pues somos realmente preventivos, porque tú sabes que una sala con un número alto de ocupantes se presta para que haya incidentes de seguridad. Entonces nosotros estamos desde este punto de vista siendo muy preventivos. Aquí hay algo bien importante, y es que nosotros cuando arrancamos a hacer este tipo de proyectos, que al final del día son disruptivos, nosotros nos trazamos un camino bien interesante de dejar de ser reactivos y llegar a ser proactivos, y por qué no predictivos. Digamos que con Diego hemos venido liderando proyectos bien interesantes de cómo la seguridad se transforma y se vuelve transversal a todo el negocio. Y como lo decía Diego ahorita, dejamos de ser un gasto y nos volvemos a ser unos activadores del ingreso. Y Diego, basado en esta experiencia, si tú recuerdas, nosotros a nivel de seguridad ahorita estás liderando toda la integración de las áreas con respecto a esa humanización desde el punto de vista de seguridad de cara al paciente, donde articulamos toda esta tecnología. Era tecnología que estaba rezagada un poco en el hospital, ¿verdad? Era tecnología que veíamos que no le sacábamos el suficiente provecho, tecnología muy interesante, pero que estaba subestimada. Y con todo este concepto, articulando personas, procesos, tecnología, logramos ese engranaje a despertar el concepto de la analítica, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo fue esa sensación para ti como líder de seguridad, y cómo ahorita te sientes articulando todo este gran ecosistema en favor del sector. A ver, Juan, pues claramente esto es una evolución, conjugar la seguridad humana o el esquema de seguridad que uno plantea normalmente en una organización, y acompañarlo con tecnología es una ganancia enorme para la organización como tal. Como te decía anteriormente, ya trabajamos basados en datos, ya podemos prevenir incidentes que antes no preveníamos, sino que más bien reaccionábamos ante ellos. Otro ejemplo claro de analítica que estamos utilizando es el reconocimiento facial, y esto impacta definitivamente también a servicio. Nosotros impacta varias áreas, impacta servicio, impacta seguridad, pero en la organización para la que trabajo también estamos previniendo, por ejemplo, el tema de agresiones. Nosotros, los pacientes o familiares de pacientes que han tenido esos comportamientos agresivos o comportamientos problemáticos, nosotros tenemos en la base de datos de reconocimiento facial guardados esos rostros, y cuando un paciente de estos o un familiar de estos pacientes ingresa a nuestras instalaciones, nosotros ya recibimos una alerta previa y podemos actuar preventivamente, hacer el acompañamiento, o desde servicio activan sus protocolos
para hacer acompañamiento y hacer servicios dedicados. Y de igual forma tenemos unas bases de datos en las que tenemos rostros de personas que han hecho actos delictivos dentro de la fundación para nosotros reaccionar desde seguridad. Por otra parte, tenemos base de datos de personas que para nosotros merecen una atención dedicada, como por ejemplo personas públicamente expuestas o reconocidas, personas que traen esquemas de seguridad propios. Nosotros ya sabemos quiénes son, a nosotros nos llega la alerta a nuestra central de monitoreo y nosotros activamos nuestro dispositivo especial. Eso es una ganancia grandísima, ya no tenemos que esperar a que alguien nos avise o si alguien se da cuenta que entró uno de estos pacientes, ya no dependemos de nadie. Tenemos un sistema inteligente que nos avisa y nos permite ser preventivos y actuar anticipadamente. Con Diego estuvimos trabajando en la incorporación de ecosistemas tecnológicos. El ecosistema que incorporamos dentro de la organización fue Oberon 360. Oberon 360 tecnológicamente fue el camino. A nivel de los procesos se han venido trabajando, como bien dice Diego, a través de protocolos, protocolos, y es una muestra de cómo la tecnología empieza cada vez a apalancar más la seguridad y cada vez más el proceso como tal. Diego, yo quisiera que tú me comentaras un poquito más de tu experiencia profesional, de cómo era unos años atrás la seguridad tradicional como tú la venías manejando y hoy en día la seguridad que estás viviendo. Cuéntanos un poquito cómo te sientes en ese sentido, qué tanto fue el cambio, si realmente es algo bastante disruptivo y más en el sector. ¿Cómo te has sentido en llevando a cabo todo este tipo de proyectos? Pues yo creo, Juan, que es una evolución enorme, es un giro de 180 grados. Pasamos de ser áreas netamente reactivas, áreas que esperábamos que ocurriera algo para activarnos, a ser áreas, definitivamente áreas preventivas, áreas que actuamos proactivamente, basados en los datos que los sistemas nos están arrojando. Tú hablas de Overo, por ejemplo. La experiencia con Overo ha sido significativa, muy positiva, porque nosotros tenemos una plataforma en la que podemos trabajar la analítica, pero Overo nos hace un trabajo diferencial y es que nos arroja esos cuadros de control que nos permiten tomar las decisiones. Por ejemplo, en aforo me dice cuáles son las salas que más se aforan, cuáles son los horarios que más se aforan y cuáles son las causas de ese disparada del aforo. Con esos datos yo ya puedo tomar decisiones estratégicas. Y no solo yo desde el área de seguridad, sino las áreas administrativas. Porque, por ejemplo, me muestra que una sala de espera X en ciertas horas son horas valle y tenemos ahí asignado personal de front para atender pacientes. Personal que, entre comillas, está perdido porque hay horas en las que no tiene mucho que hacer. Mientras que hay otras áreas que el sistema me está diciendo, en estos horarios son salas que están muy concurridas, pues la decisión estratégica es coger esas personas que no están haciendo mucho y trasladarlas a esas áreas aforadas para que apoyen todo el proceso. Eso en temas administrativos. Pero, por ejemplo, el tema de control o reconocimiento facial, ese sistema también me dice por qué puertas, en qué horarios entra más gente, porque me hace conteo de personas. Entonces yo estratégicamente también puedo mover mis fichas claves y poder decir, en tales horarios debo poner más personal de seguridad, en tal puerta, en tales áreas puedo quitarlo y puedo jugar con eso y volverme más eficiente. No, y hay algo bien interesante, Diego, y es cómo eso se monetiza, que eso era una de las grandes preguntas que tenía el sector de la seguridad, cómo yo me vuelvo monetizable. Y lo que tú dices, al final del día, al tener la capacidad del dinamismo de la capacidad instalada, vamos a tener más recursos disponibles, vamos a optimizar el costo a nivel de negocio y
y ya ahorita yo creo que tu lenguaje de cara a las reuniones es tableros de control y tendencias, y ya el PowerPoint para ti desapareció. Claramente así es. Trabajamos basados en los datos que nos arroja el sistema y creyéndole a los tableros de control, que son los que me arrojan toda la información que yo necesito tener para tomar decisiones. A mí me parece clave aclarar también, Juan, y es que cuando uno muestra esto, la gente piensa que vamos a reducir personal, y yo en la experiencia creo que no es el tema la reducción de hombres en el esquema de seguridad. El tema clave es volverse más eficiente, y que esos hombres que uno tiene asignados para proteger las instalaciones y a las personas tengan un rol más avanzado. Como lo dije al principio cuando hablamos del tema de humanización, dejar de ser vigilantes y volverse cuidadores y gestores de riesgos basados en todos estos datos. Hay algo bien importante, Diego. Nosotros hemos venido trabajando el concepto de la profesionalización. Hay un punto, si bien lo recuerdas, en el centro de control. Ahorita ya tenemos incorporado politólogos que analizan riesgos, que ya el centro de control empieza a tomar un liderazgo dentro de la institución, porque como tú bien dices, la data de primera mano y en tiempo real es desde tu centro de control. Y eso empieza a llamar la atención de la junta directiva, y eso es una connotación bien interesante de lo que se ha logrado a través de la seguridad que nosotros como Oberon TCI hemos venido promulgando y buscando que realmente este país, y más en el tiempo en que estamos, que la seguridad cada vez se vuelva más propositiva. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es este tema del centro de control, porque los centros de control tradicionalmente se ven como reactivos, ¿no, Diego? ¿Cómo ha sido este paso de ser pioneros, de verlo de esta forma? Sí, Juan, definitivamente el centro de control es el corazón de todo, como su nombre lo indica, es el que controla todo. Pero de nada sirve tener un centro de control y una analítica robusta como la que estamos manejando en este momento si no existe una persona que analice esos datos y que nos ayude a tomar esas decisiones. Porque pues no serviría de nada tener estos sistemas robustos y esta tecnología si los datos que nos arroja el sistema no tienen un análisis, porque pues nos llenaríamos de datos sin sentido. Entonces debemos tener profesionales que analicen esos datos, que hagan de esos cuadros de control una herramienta realmente productiva para la gestión de los riesgos. Y es eso lo que buscamos teniendo profesionales de análisis en nuestras centrales de monitoreo. Pues Diego, muchas gracias. Realmente para nosotros es muy importante como compañía mostrar con cifras, hechos y datos, y no percepciones, que es nuestro lema, de cómo la seguridad a través de Oberon TCI se lleva de una manera diferente, de una manera vivencial. Realmente agradezco mucho este espacio que nos has brindado, este café que nos estamos tomando, y para todos los que nos ven en este podcast, realmente es un momento de reflexión de cómo un equipo de seguridad bajo un liderazgo un muy buen liderazgo, y no porque Diego esté acá, pero realmente ha sido proyectos muy exitosos en lo que hemos podido implementar y aplicar desde nuestro gran ecosistema Oberon 360, y dentro de todo este contexto, cómo empezamos a evolucionar el negocio a través de la seguridad. Diego, muchas gracias por tu participación, gracias por este café nuevamente, y esperamos verte pronto. Gracias, Juan. Yo creo que para cerrar esta charla, yo tengo una frase desde que empezamos a trabajar todos estos proyectos, porque en seguridad hay mucho por hacer y hay mucho por explorar, y siempre al cerrar mis charlas digo que siempre se puede hacer mejor. Muchas gracias, Diego, y a todos los que nos están viendo, realmente gracias por este espacio.
y estamos muy abiertos y ojalá se animen a buscarnos para poder tener esa interacción directa con ustedes y seguir analizando negocios. Muchas gracias. Desde Oberon TCI les enviamos un fuerte abrazo.